Así es, ¿verdad? Como parte de toda la dinámica de Fundamental, hemos estado implementando estas escuelas para padres con el objetivo de abrir espacios de mutuo entendimiento y ampliar ciertos temas relacionados o no con el lenguaje. El de hoy es un tema para mí bastante bonito. Lo he absorbido y lo he acompañado desde otras perspectivas. Sin embargo, esta vez decidí hacerlo desde otra forma, porque cuando hablamos de crianza, últimamente estamos hablando de tantas cosas que como que se nos olvida el eje central de esa crianza. Yo lo sé, hola Carlita, aquí te estoy viendo, ¿verdad? A veces que tengan la cámara apagada me hace pensar que están en 33 cosas más que estar conmigo, pero espero que lo que pueda compartirles hoy sea una propuesta de paternidad, digamos, libre de tantas cosas que han sido impuestas. ¿Por qué lo mezclo con el lenguaje? Eso es lo que vamos a ver ahorita en esta presentación. Por favor, como siempre, a mí me gusta argumentar, que me digan, que me pregunten, es más dinámico para mí. Siéntanse en la libertad de hacerlo cuando lo consideren pertinente. Voy a empezar compartiendo, pues el tema de la charla de hoy es el lenguaje y la conducta en la crianza. Ay, ya me fui hasta aquí. Esta es. Verá, la voy a impartir yo. Mi nombre es Liliana Mejía. Para quienes no me conocen, yo soy terapista de lenguaje, soy pedagoga y además soy licenciada en educación y aprendizaje. Y últimamente me ha llamado la atención este tema, pero no desde el tema de la típica definición de lo que es lenguaje que hace la de la Pichi la vez pasada y de cómo un trastorno de comunicación pueda incidir en la conducta, sino en nuestra conducta de crianza, cómo el lenguaje afecta el tipo de crianza que nosotros damos. Primero, pues hay un marco teórico amplio descrito desde varios autores, verá ustedes, de lo que implica el lenguaje en la sociedad. Entonces, hay ciertas ideas claves de discurso social que van influyendo en nuestra forma de llevar a cabo la paternidad. ¿Por qué? Porque el lenguaje moldea la realidad. El lenguaje es la capacidad que tenemos como seres humanos de poner en palabras lo que estamos percibiendo, lo que estamos sintiendo, lo que está pasando, pero obviamente, y ese es el punto central de esto, va a depender de la perspectiva, va a depender de nuestra carga histórica, va a depender de lo que nosotros hayamos tenido que vivir antes para esa interpretación y moldeo de la realidad. Entonces, no existe solo una. Y eso es algo que lleva a confundirnos a la hora de la paternidad, a la hora de entrar a esa paternidad. Entonces, si vamos desde autores que hablaban y que eran los de la base del estructuralismo, vamos a ver cómo ese lenguaje, que es un sistema de signos a través del cual nosotros nos damos a entender con los demás, ¿verdad? Eh, Da forma a cómo percibimos y entendemos el mundo y el estructuralismo propone que nuestra identidad se construye en interacción con otros. Es decir, que este individualismo social en el que estamos, por eso lo vamos a hablar en las conclusiones, nos olvida o nos priva de entender que no somos entes aislados deambulando por el mundo, sino que somos seres sociales que se construyen a través y gracias a la interacción con otros. Luego, estos tres autores proponen, es que miren ustedes, Althusser, Marcus y Lyotard, si los digo mal, perdónenme, eh, es cómo ellos vienen a describir las ideologías de paternidad que nosotros tenemos. Entonces, el primer autor propone que la ideología se transmite por el lenguaje y moldea los roles parentales.
unos roles que están cimentados, algunos todavía desde la perspectiva machista, en la cual la crianza le corresponde únicamente a la madre, o en este discurso actual que viene a plantear que no, que los roles parentales son dos y que ambos tienen las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones ante la crianza de los hijos. Luego Marcus viene y dice que la sociedad, él habla de la sociedad del rendimiento. Quiere decir que lo importante es ser papás centrados en eficiencia, no en emoción. Entonces, él viene y dice, no, ¿qué tan buen papá es usted? Depende del rendimiento que tengan sus hijos, ¿ya? Del éxito que completen, de las tareas que hagan, de cómo se sientan, de cómo se muestren ante los demás, ¿sí? Y por último, viene y dice que la crisis de grandes narrativas, que son, por ejemplo, estas tres que les acabo de plantear, lleva a la confusión y a la culpa en el momento de la crianza, ¿sí? Porque no existe solo una forma, no es que, y nos lleva sobre todo a dudar de nuestras propias intenciones y de nuestras propias características como seres humanos y como padres y madres. Foucault y viene a hablar del discurso y la subjetividad y dice que el lenguaje crea formas de vernos, ¿verdad? Entonces, ay no, es que yo me veo gorda, es que yo me veo flaca, es que yo me veo como una perdedora, es que yo me veo vieja. Todos esos son discursos, ¿verdad? Pero que se crean y se llegan a internalizar gracias al lenguaje, ¿ya? Luego presenta también el tema de este mercado que moldea una visión individualista del ser. El mercado viene y nos dice a nosotros, usted es como es. Deje que los niños sean como sean libres, viva como explote sus máximas, sus potenciales máximos, pero el fin justifica los medios, por decirlo de una forma más amorosa, ¿sí? Entonces no importa quién se pase a llevar, usted es capaz de lograr todas sus metas, ¿verdad? Usted enfóquese en lo que usted quiere, enfóquese en lo que usted piensa, porque de esa forma bloquea el hecho de que nos demos cuenta de que pertenecemos a una sociedad, ¿sí? Y por eso es que para mí era muy importante hablar de este tema hoy, porque veo a los papás en la consulta, veo a los papás en muchos lados muy cansados y muy agotados de luchar, pero quería darles este marco teórico para que vean que no es algo inventado, es decir, es algo que viene manipulado y manejado y que nosotros nos prestamos como seres sociales a escuchar. Y el objetivo de dar esto es decirles, bueno, esto está manipulado, si lo quieren decir así, de una forma y vamos a depender de nuestro juicio crítico y de nuestra capacidad cognitiva y capacidad de análisis para determinar por donde nos está hablando esta nueva psicología positivista y esta crianza respetuosa que debemos hacer para entrar a este nuevo estilo de crianza, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el lenguaje no es neutro, ¿ya? O sea, el lenguaje no es forma, ideas, emociones y conductas dictadas por una serie de discursos sociales, por lo que decía su mamá, por lo que decía su papá, por lo que, ay, no es que como decía mi abuela, es que como decían mis tíos, es que como dice la gente. Desde un refrán ya es una forma de ideas y de emociones, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de conocer el marco teórico? Que comprender esos discursos de los cuales estamos rodeados van a influir en la crianza de nuestros hijos, pero al mismo tiempo nos van a ayudar a construir relaciones más sanas y más conscientes. Y ese es el objetivo de esta charla, ganar conciencia de nuestra responsabilidad parental. ¿Ya? Estos son como que ya los ejes centrales de los cuales pues yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? Uno, el lenguaje y su influencia en la crianza. La forma en la que nosotros usamos el lenguaje no es solo cómo yo hablo, ¿sí? Porque a veces no, ni siquiera hace falta que hable. Es solo
cómo veo, es solo cómo entro con mi lenguaje gestual a rescatar, es solo cómo me siento a la par de mi hijo cuando no tienen nada que hablar y solo estoy ahí acompañando. Entonces, no necesariamente el lenguaje se utiliza solo para hablar, el ritmo. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando muy, muy rápido, ya, aunque no lo crean, estoy eh, todavía en el hospital, no he terminado de pasar visita, entonces, pero no usamos el lenguaje solo para hablar, lo usamos para todo. Es decir, la gente cuando se ríe ya está usando su lenguaje, cuando llora ya está usando su lenguaje, cuando ven ustedes la forma en la que se aproxima, la velocidad a la que habla, el ritmo al que habla, si anda acelerado, si... Es más, cuando uno anda en el extranjero y oye a alguien que dice, mira pues vos, y uno ya se identifica con esa palabra, pero también el voz de nosotros es distinto al argentino, o sea, hasta eso, hasta la prosodia influye en la crianza e influye en esa comodidad que nosotros tengamos para expresar un mensaje. El lenguaje se forma, ¿sí? No solo en la parte sintáctica, no solo en decir el agua es azul, sino en todo el contenido del pensamiento y de nuestra forma de sentir. Generaciones como la mía, y la verdad es que creo que de las mamás que estamos aquí, que ahorita somos 7, lo cual abriría un círculo de discusión muy bonito al final, porque somos poquitas. Eh, es muy distinto, es muy distinto cómo fui criada yo, cómo fue criada mi abuela, cómo fue criada mi hija. ¿Por qué? Porque cada generación tenía un lenguaje diferente y una carga diferente. Entonces, todo este tema histórico y todo este contexto social al que cada una estuvo expuesta por generación, nos hace ver, a mí por lo menos, lo carenciado que estaba el término inteligencia emocional cuando yo era más chiquita. Por lo tanto, reconocemos las emociones más evidentes, como tristeza, alegría, cólera, intensamente, ¿verdad? Ustedes, vergüenza, envidia y ahora la famosa ansiedad. Pero colocarla en oraciones en las cuales yo pueda decir, en este momento estoy frustrada porque el plan que tenía de dar, eh, no sé, o sea, el plan que tenía no se cumplió, es muy difícil de poner en una oración. Entonces lo que hacemos es tener una conducta reactiva, ¿ya? En una conducta evasiva, una conducta de enojo, una conducta de, "Ah, no, es que a mí no me sale nada bien, bien". Entonces, ser amables con nosotras mismas por ese lenguaje carenciado emocional que tenemos, ¿sí? Se contrapone con un discurso de crianza que está ahorita muy de moda que dice, usted valide las emociones de sus hijos. Usted tiene que acompañar de una manera eficiente a que sus hijos expresen todas sus emociones. Y yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo si mi vocabulario emocional está reducido? ¿Cómo si yo misma soy incapaz de identificar con nombre y apellido la emoción? Y como ya estamos grandes, ya generamos conductas sistemáticas de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ya aprendimos a que si algo me molesta, yo hago una mala cara y me voy. A que si algo me molesta, yo pego un grito y me voy. O no digo nada, todo me lo trago y después estoy enferma con problemas estomacales, con disfonías que son para las mujeres las mayores causas de esa privación emocional y en su máximo extremo, pero porque yo creo en la bioneuroemoción de verdad y creo que el cuerpo habla de lo que la mente y la voz no puede, cáncer de seno y de útero, que son los más comunes en las mujeres y tienen que ver mucho con esa contención emocional, ¿sí? Por supuesto, el lenguaje va a afectar entonces nuestras relaciones con los niños y nuestro sistema de crianza, ¿ya? Y ahorita les voy a explicar por qué. Si vivo en una ciudad centrada en el yo, que debilita los lazos sociales de la comunidad, ¿sí?
convertimos la crianza en un exceso de permisidad para compensar estas ausencias. ¿De acuerdo? Antes, nosotros salíamos a jugar con el vecino, la vecina nos conocía, el profesor podía llamarnos la atención. Es más, cuando nosotros estábamos de vacaciones en Usumatlán, que es el pueblo de mi mamá y de mi abuela, a nosotros nos conocían como los nietos de doña Imelda y Dios guarde, nosotros hiciéramos algo en el parque, a los 2 minutos mi abuela ya lo sabía, porque era una crianza en comunidad. Y todos tenían, no derecho a regañarnos, pero todos sabían que era una responsabilidad compartida la crianza de los hijos, ¿sí? Ahora, Dios guarde, donde un maestro le dice algo a un niño, se genera la Primera Guerra Mundial, donde un vecino se atreva a sugerirle a una mamá, mire, usted no cree que... Es más, donde una abuela le dice a una mamá, mira, yo creo que el niño ya debería de estar comiendo, y ya se toma como una agresión, ya se toma como una intrusión, porque se nos olvidó que ese individualismo lo que crea es una debilidad en los lazos sociales y en esa crianza donde somos equipo todos, pero por el amor, porque somos seres sociales, no por juzgar. Bueno, ahí es donde entra también el vocabulario social y es donde uno dice, hey, espérame, ¿por qué me estás diciendo esto? Va, hablemos afuera sin que oiga el niño porque estamos en un conflicto aquí de intereses y de ver que en esa permisidad o en ese exceso de permisos, quien se ve más beneficiado es el niño, porque al final hace lo que quiera, que no significa que sea lo correcto, ¿sí? Entonces, no sé si me termino de dar a entender aquí, pero cuando criamos en un individualismo extremo como papás y nos olvidamos de que pertenecemos a una sociedad, corremos el riesgo de volvernos en exceso de permisidad, ¿sí? Pero en ese individualismo les estoy diciendo de mamás que están en el celular mientras el niño está haciendo pedazos la cocina de otra señora, o la sala de espera, por ejemplo, de una clínica, o la casa de los abuelos, ¿sí? Entonces, esa ausencia no solo se refiere a una ausencia física, sino a una ausencia emocional, ¿sí? El lenguaje del mercado nos está diciendo que tenemos que vivir en una competencia permanente, ¿sí? Tengo que competir para ser la mejor mamá, tengo que competir para ser la mejor empleada, tengo que competir para ser la mejor mujer del mundo mundial. Y eso es imposible, porque la perfección no existe. Si la perfección existiera, no tendríamos nosotros opción de aprender nada. Entonces, el error existe para que nosotros perfeccionemos conductas, aprendizajes, relaciones, etcétera. Porque no puede ser perfecta desde el momento en que se imparte, ni exitosa desde el momento en el que comienza. Pero como todo el mundo dice que tenemos que ser el mejor papá del mundo y ser exitosos y no equivocarnos nunca, vamos a empezar a generar culpa. Culpa porque, ¿y yo por qué no puedo ser así? Y entonces vemos las películas y vemos las caricaturas y no se dan cuenta cómo hasta en las caricaturas empiezan a meternos eso. Yo me acuerdo re bien, mi hijo tenía como 3 años, el mayor que ahora tiene 25. Y miraba una caricatura de insectos donde el niño se despertaba a las 7, no, a las 12 de la noche todas las noches. Y la mamá lo que hacía era sacarlo a dar un paseo para que escuchara todos los ruidos del bosque que le podían producir temor. Yo lloré toda la noche, pues. Yo decía, ¿cómo es posible que yo no tenga la capacidad de levantarme a medianoche a caminar con mi hijo para mostrarle todos los ruidos que hay alrededor y que él no sienta temor? Y después dije yo, momento, no, no es por ahí. Pero llegar a esa comprensión lleva un proceso de aprendizaje y de autocompasión, ¿sí? Y eso es lo que debemos entender, porque no importa rendir para dar cosas materiales como papás o como mamás, importa rendir
para estar presentes de una manera activa, de una escucha activa, no para complacerles el primer berrinche que tengan, sino para acompañarlos a educarlos y a hacerlos mejores personas. ¿Qué nos están diciendo de manera sistemática en el discurso social? Es cómo deberíamos de ser los papás, ¿sí? Entonces nos llenamos de miedo de poner límites genuinos porque pareciera que no entra dentro de ese discurso de mercado, que es lo que yo les decía. O sea, yo recuerdo bien que en ese momento él ya tenía que ir al colegio y yo le dije, no, o sea, en la noche es para dormir, ¿de acuerdo? Entonces en la noche se duerme. Hay ruidos, hay cosas que pueden despertarlo, pero ya era una conducta sistemática de quererse levantar y pasarse a la cama y decir que tenía miedo, pero era un miedo inventado. Entonces ya lo agarraba, me lo llevaba a la cama de regreso 42 veces, no importa, pero sin enojarme, va a dormir, a dormir, a dormir, hasta que entendió que el límite era dormir en su cama, ¿sí? De él dependía si quería irse cansado al colegio al otro día o no, y por supuesto yo también, pero no, es a dormir, a dormir. Ya les digo, él quería tal vez que yo saliera como la otra mamá de la caricatura a darle vueltas por todo el jardín de la casa, cosa que no iba a hacer yo. Yo lo iba a llevar de regreso a la cama, y eso sí, solo lo llevaba feliz noche y me regresaba yo a mi cama, ¿verdad? El problema con esto de poner límites es que asociamos los límites con violencia, porque así nos enseñaron. Y esa era la narrativa que traíamos. Entonces, un límite implicaba darle un par de nalgadas. Ay, no es que a mí me hubiera contestado eso, ya no se trata de eso, porque la autoridad y el equilibrio familiar dependen de que la estructura esté planteada desde una narrativa en la cual todos somos un equipo. Y les voy a presentar al final qué es lo que está diciendo la UNICEF, que es esa autoridad y equilibrio familiar. ¿A qué se refiere? No se refiere a una permisidad. No se refiere a que, ay, pobrecito, tiene 3 años y que haga lo que él quiera. Ese tema no está ni siquiera descrito dentro de lo que pasa. ¿Qué estamos viendo ahorita? Eh, Niños que se suicidan en la adolescencia por la poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Padres agotados y sin rumbo claro, ni en la crianza, ni en cómo reconstruirse para, eh, para evitar estas situaciones, y comunicación familiar sumamente deteriorada. ¿Verdad? Es que ya no me habla, es que ya no me dice, es que no sé para dónde va, es que nunca me pide permiso. Entonces, esa crianza permisiva a largo plazo nos lleva a esto, ¿sí? Pero claro, a los 2 años los cargamos y los aguantamos y nos da risa, ¿va? Usted, que un niño le pegue una cachetada a su mamá a los 2 años no es lo mismo a que un niño empuje de las gradas a los 15 años a su mamá. Pero se nos olvida que estos niños van a crecer y que la permisidad en las edades críticas en los primeros 9 años puede llevar a consecuencias graves durante la adolescencia y, por supuesto, a ser adultos totalmente irresponsables e incapaces de valerse por sí mismos y asumir la responsabilidad y las consecuencias de las decisiones que toman. ¿Cuáles son las estrategias que proponemos, pues no solo como colegio, como clínica, sino como en mi caso, como comunicadora y educadora? Es que hay que analizar críticamente esos mensajes sociales que llegan en las redes, y que ahora lo peor es que uno elige un tema y después le llegan en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo, en X se llama ahora, ¿verdad? Toda la información en ese tema en específico. Entonces, vean el poder que tiene ese mensaje social, que ahora viene no solo de la vecina, como venía antes, sino que viene cargada en masa de acuerdo a ese mercado que quiere dirigir la crianza hacia donde al mercado le conviene, no hacia donde a sus hijos les conviene. Poner límites con cariño, fomentar la empatía y el respeto, evitar la culpa como guía de crianza y crear diálogo y pensamiento crítico en la casa.
Ahora les voy a explicar cómo, hoy no es así. El lenguaje crea realidades. Si queremos familias unidas, usemos palabras que construyan, escuchen y acompañen. ¿Sí? Gracias por regalarme su atención. Ahora les voy a dar como que lo que nos está diciendo la UNICEF, ¿verdad? ¿Qué es lo que habla la UNICEF de la crianza respetuosa y cuál es la propuesta de lo que en realidad significa esa crianza respetuosa que estamos ahorita tergiversando y que estamos convirtiendo en algo como un discurso muy equivocado? ¿Y por qué? Porque así se está comercializando, ¿verdad? Como algo muy equivocado. Entonces, yo empodero a mis hijos e hijas y los acompaño priorizando el desarrollo de su autonomía siempre que es posible. Eso quiere decir que van a haber ambientes, que van a haber situaciones y momentos en los cuales no puedo priorizar la autonomía porque ya hay reglas implícitas que el niño debe aprender, porque el respeto es mutuo y es de doble vía. Es que el niño respeta y nosotros respetamos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si el niño en su autonomía quiere pegar de gritos en una misa, ¿sí? Eso no es posible en ese momento. Y lo que debemos hacer es, sí, tú puedes gritar en el parque, pero en la iglesia no. En la iglesia guardamos silencio. Nos habla del estilo libre educativo. Quiere decir que no hay roles impuestos. Ya quiere decir que no hay juegos específicos para los hombres y para las mujeres, colores específicos, porque aquí ya estamos hablando de esa inclusión. Entonces, el estilo educativo es libre de estereotipos y prejuicios de género. ¿Por qué? Porque hay maneras diversas, como muestra la niña aquí. Ella quiere ser bombero y no por eso deja de ser niña. Diversifican las actividades de sus hijos e hijas, perdón. Quiere decir que no es solo la pantalla, ¿verdad? Que no es solo lo que el papá quiere hacer porque a él le gusta el fútbol, entonces todos tienen que jugar fútbol. Lo que ellos hablan es de que hay múltiples actividades y que hay múltiples intereses y a los niños hay que darles la oportunidad de que pasen por toda esa gama de intereses para que descubran para qué son hábiles y disfruten de esas habilidades múltiples. Reinvento los sentidos de estar en la casa. Celebro cumpleaños, diseño escenarios de juego, me disfrazo y así disfrutamos el tiempo en familia. Eso es crianza respetuosa. Es estar, es celebrar con ellos, es acompañarlos en los momentos importantes. Involucro a mis hijos en actividades cotidianas del hogar. Dependiendo de la edad, pueden apoyar mientras aprenden y se sienten útiles, ¿sí? Entonces no es como que, ay, no, esto es solo para los grandes, ay, no, yo voy a cocinar yo solita. Es decir, si voy a utilizar el lenguaje y la sociedad para criar vínculos afectuosos y respetuosos, es porque los integro en las actividades cotidianas desde lo que son capaces de realizar. No los excluyo, no los mando a ver televisión o los entretengo en una pantalla. Si uno tiene la capacidad de pasar un trapito, el otro puede estirar la cama, bueno, papá y mamá pueden hacer las tareas más pesadas, pero todo se hace en comunidad, no individual. Atiendo las señales y denuncias de mis hijos sobre situaciones de violencia, ¿sí? Porque creerles y acompañarles, esa es mi responsabilidad. Si el niño está teniendo señales de agresión de cualquier tipo, los padres somos los primeros responsables en notar las señales, en primer lugar, en creerles, en segundo lugar, y luego en buscar la forma de organizar esa información para que le haga a mi hijo el menor daño posible y que comprendamos que esa es nuestra responsabilidad. Modificar el entorno para que el niño se sienta mejor respecto a este tipo de agresiones que no son su culpa y que nosotros podemos mediar.
le cuento sobre qué sucede a su alrededor. Esto es bien importante, porque si el niño no sabe dónde está, no sabe qué esperar del lugar donde está y no sabe cómo comportarse. Por lo tanto, la crianza respetuosa a lo que se refiere es que busco la forma en la que mi hijo entienda o hija qué está sucediendo alrededor y tengo que utilizar los recursos, ¿sí? O sea, que en cuenta a su edad y sus capacidades para que me entienda, para que entienda. Yo bajo al nivel del niño, pero le explico y lo documento de qué es lo que está pasando. Apuesto por la educación libre de violencia para niños, niñas y adolescentes en sus diversos entornos, porque los entornos donde los niños están deben ser seguros, pero para eso acompaño, para eso vigilo, para eso eh, pues hasta cae uno mal como mamá, ¿verdad? Pero ¿con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿A qué hora regresas? ¿Qué es lo que van a hacer? Esa información es valiosa y es porque yo tengo que asegurarme que es un entorno seguro. Donde va a estar mi hijo es un entorno seguro. Gestiono los tiempos de mis hijos en pantallas. Acompaño esa experiencia e intento formar parte de ella. Miren ustedes, nosotros, para los que están con nosotros en educación fundamental, sabemos que es un sistema virtual regulado, pero después, cuando es tiempo de ocio en pantalla, no sabemos qué es lo que están viendo y no sabemos a qué se están exponiendo. Entonces, es mejor acompañar y mediar el tiempo, gestionar el tiempo de conexión en esos periodos de ocio. Dedico tiempo a jugar, a conversar y crear junto con mis hijos e hijas. No existen momentos más productivos que esos. Entonces nos están pidiendo que juguemos con ellos, que les demos esos espacios de atención compartida, libre de pantallas y libre de distractores. ¿Sí? Y esta es de mis favoritas. Crío desde un enfoque de corresponsabilidad. El trabajo doméstico y de cuidado se comparte en familia. No es solo responsabilidad de uno, es una responsabilidad de todos. ¿De acuerdo? Y otra cosa bien importante es que nos cuidamos, ¿sí? Para criar nos cuidamos. Las mamás, los papás, las personas cuidadoras, todos necesitan también momentos para priorizar su salud, su descanso y sus intereses. Entonces nos turnamos en la crianza, pero porque cada uno tiene un espacio en el cual puede ser él o ella. ¿De acuerdo? Hacer lo que le gusta y disfrutar de esos entornos sin sentirse culpable porque no está satisfaciendo todas las necesidades del niño en ese momento. Entonces, con esto termino yo mi presentación. Quiero hacerles ver cómo es ese discurso social, lo que quería enfatizar en esta charla, porque tengo otras en Instagram y en Facebook donde pueden oír cómo hablo de mi propuesta, desde cuál sería la mejor forma de comunicarnos con los niños para evitar trastornos disruptivos de conducta, pero esto es un poco más profundo. Esto busca llamarlos a todos a la reflexión de cómo nosotros nos podemos dejar invadir por un discurso social que no tiene nada que ver con nuestro interés educativo y que mucho menos tiene que ver con esta crianza respetuosa de la que se está hablando en UNICEF y que se ha llegado a tergiversar al modo de que los papás creen que la crianza respetuosa es ser permisivos y que eso nos lo vende la misma culpa que el mismo mercado nos está imponiendo porque no llegamos a alcanzar esos niveles de excelencia y de perfección que es solamente eso, un discurso de mercado. Y que si no estamos alertas, podemos caer en un círculo vicioso que no es saludable ni para la familia ni para nosotros mismos. Entonces, eh, muchas gracias de verdad nuevamente por su atención. Espero que les haya quedado claro y que de algo les haya servido este tiempo que hemos compartido. Que pasen feliz noche.